Buenas noches, queridos estudiantes de física. Continuando con el tema de la mecánica de los fluidos, hoy vamos a ver el tema relacionado con la hidrodinámica. ¿Correcto? Vamos a repasar las ecuaciones de la hidrodinámica fundamentales. La primera, la ecuación de la continuidad, y la segunda, la famosa ecuación de Bernoulli. Y cómo estas ecuaciones se aplican para dar soluciones inteligentes a los problemas de la hidrodinámica. Perfecto. Pasando por acá, tenemos nosotros hidrodinámica, estudio de los fluidos en movimiento. Ya sabemos nosotros que los fluidos pueden ser líquidos como pueden ser gases, ¿correcto? Y la causa que los genera, lógicamente. La dinámica estudia el movimiento y la causa que los genera, ¿correcto? Ecuación de la continuidad. ¿Cómo se define la ecuación de la continuidad? Partiendo del concepto de caudal. Caudal es la variación del volumen respecto del tiempo. Si nosotros agarramos acá en un conducto un diferencial de fluido, puede ser líquido, puede ser gas, un diferencial de fluido de un espesor diferencial X, un área A. Por consiguiente, este disco de volumen va a ser igual al área por la diferencial X, ¿cierto? Entonces el volumen va a ser igual al área por el espesor, A por diferencial X, partido entre diferencial del tiempo. Separando área, la variación del desplazamiento respecto del tiempo, ¿qué cosa es? Velocidad, ¿no es verdad? Entonces aquí se demuestra la famosa ecuación de la continuidad, que dice que el caudal es el área por la velocidad, o velocidad por área, ¿cierto? Entonces, si tenemos un conducto de entrada con un caudal 1 y el mismo conducto de salida con un caudal B2, va a tener una velocidad de entrada y una velocidad de salida. Entonces, el caudal 1 va a ser igual el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. Por consiguiente, área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. O lo que es lo mismo, si queremos evaluar la velocidad de salida, va a ser igual al área 1 partido entre el área 2 multiplicado por la velocidad 1. ¿Correcto? Ahora nos vamos a la otra ecuación fundamental de la hidrodinámica, que es la famosa ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice Bernoulli? Él considera un tubo a conducto forzado. Por acá está entrando un caudal Q, ¿cierto? Entonces esta tubería está a una altura de entrada Z1, que la vamos a llamar de energía potencial. Como está a conducto forzado, está completamente lleno el conducto del fluido, entonces va a estar a una presión interna. Esa energía de presión viene dada por P1 partido en el peso específico del fluido. Y como está en movimiento, tiene energía cinética, V1 al cuadrado sobre 2 gravedades. Lo mismo pasa sería en el punto 1 y en el punto 2 sería exactamente lo mismo. Tendríamos una energía de posición o energía potencial, tendríamos una energía de presión y tendríamos una energía cinética o energía de velocidad. En un caso real tendríamos nosotros más una pérdida de carga por la pérdida de energía hidráulica que se genera al transportarse el fluido de un punto 1 a un punto 2. ¿Correcto? Entonces, en el planteamiento de la ecuación no es más que la suma de las energías. Va a ser igual la energía potencial, Z1, estamos analizando en el punto 1, más la energía cinética en el punto 1, B1 al cuadrado sobre 2 gravedades, más la energía de presión en el punto 1, presión sobre el peso específico del fluido. Va a ser igual a Z2, B2 al cuadrado partido entre 2G multiplicado más P2 sobre peso específico. Esa es la ideal, donde no hay pérdida de carga, pero en lo real vendría a aparecer, en el punto 2 ya aparece una pérdida de carga, que lógicamente es la pérdida de carga hidráulica, ¿no es verdad? Entonces, también esta expresión de Bernoulli puede ser expresada en términos de la densidad, que va a ser lo mismo. Va a ser la presión 1 más la densidad por gravedad por H1 más un medio de la densidad por V1 al cuadrado. Va a ser igual a P2, la densidad por la gravedad por H2 más un medio de la densidad por V2 al cuadrado. ¿Correcto? Donde Z1 ya dijimos que es la energía potencial, V1 al cuadrado sobre 2 gravedades es la energía cinética, que va a ser igual en términos de densidad, va a ser un medio de la densidad V1 cuadrada, y P1 sobre densidad va a ser igual a la energía de presión. Bien, entonces con esos dos principios fundamentales de la hidrodinámica vamos a resolver un ejercicio de aplicación. Tenemos nosotros acá una tubería que en el punto más alto se encuentra a 100 metros
Y en el punto más bajo se encuentra a 70 metros. ¿Correcto? Está entrando un caudal Q por aquí. Me interesaría saber cuál es la velocidad de entrada y el caudal de entrada. Tengo como datos la presión en el punto 1 que va a ser 0,5 kilos por centímetro. La energía de presión, la presión quiero decir 0,5 kilos centímetro cuadrado. Y la presión en el punto 2 va a ser 3,38 kilos centímetro cuadrado. El área aquí va a ser 100 centímetros cuadrados y el área de salida va a ser 50 centímetros cuadrados. Bien, entonces nos vamos y aplicamos la ecuación de Bernoulli. Va a ser V1 al cuadrado sobre 2 gravedades, presión 1 sobre el peso específico más la energía potencial va a ser igual a V2 al cuadrado sobre 2 gravedades, P2 sobre el peso específico más Z2. Reemplazo V1 sobre 2 gravedades, no tengo la velocidad, es la incógnita que quiero resolver primeramente. Va a ser igual a la presión 1, lo reemplazo, fíjense ustedes que el dato era 0,5 kilos centímetro cuadrado. Eso expresado en kilos por metro cuadrado va a ser 5000. Dividido entre el peso específico del fluido, en este caso estamos hablando de agua, 1000 kilos por metro cúbico. Reemplazo la energía de posición, la energía potencial, que va a ser 100 metros. Lo mismo acá, V2 sobre 2 gravedades va a ser igual a presión 2. Estamos hablando de 3,38. Eso equivale a 33.800 kilos centímetros cuadrados. Dividido entre el peso específico del agua, 1000, más la energía de posición, 70. Bien, despejando entonces esto dividido entre esto me da 5. Esto dividido entre esto me da 3,38. Despejando V2 menos V2 al cuadrado sobre 2 gravedades menos V1 sobre 2 gravedades va a ser igual a 1,2. Todas estas cuentas despejando me salen 1,2. Despejando V2 menos V2 al cuadrado menos V1 va a ser 23,52. Pero por otro lado, por la ecuación de la continuidad tenemos que área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. El área 2 por la velocidad 2, ¿cierto? Pero por el dato tenemos nosotros que el área 2 va a ser 50. El área 2 acá va a ser 50 el área de salida y el área de ingreso va a ser 100, es el doble. Por consiguiente va a ser 50 V2 va a ser igual a 100 V1. Por consiguiente la velocidad en 2 va a ser igual a 2 veces. La velocidad en 2 va a ser igual a 2 veces la velocidad en 1. ¿Correcto? Con este dato entramos acá en la ecuación que habíamos despejado. V2 cuadrado menos V1 va a ser 23. ¿Cierto? Entonces V2 va a ser igual a V1 va a ser 4. V2 va a ser igual a 2V1. Entonces elevado al cuadrado va a ser 4V1 al cuadrado. Menos V1 al cuadrado va a ser 23,52. Despejando V1 me sale 2,8 metros por segundo. Es la velocidad en el punto 1. Al multiplicar por el área 1 que encontramos el caudal. Velocidad 1, 2,8 por el área en metros cuadrados va a ser 0,0. Aquí lo tenemos nosotros expresado en términos de centímetros, acá en términos de metros, 0,0. 100 multiplicado por 1,8 me sale 0,028 metros cúbicos por segundo, el caudal. Si nosotros calculamos la velocidad 2 y utilizamos la ecuación y la velocidad y utilizamos el área 2, vamos a encontrar exactamente el mismo caudal. El caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿correcto? Eso equivale que está circulando por la tubería un caudal de 28 litros por segundo. 0,028 metros cúbicos por segundo va a ser igual a 28 litros por segundo. ¿Correcto? Entonces hemos aplicado las dos ecuaciones de la hidrodinámica, tanto la ecuación de la continuidad como la famosa ecuación de Bernoulli, para resolver problemas de la hidrodinámica. Fíjense ustedes que la hidrodinámica se ve en todos los campos. Por ejemplo, la circulación de la sangre. La sangre está circulando por nuestras arterias, por nuestras venas, cumpliendo precisamente los principios de la hidrodinámica. Las venas están a conducto forzado. ¿Qué conducen las venas? La sangre. Y están a conducto forzado. Cumplen exactamente los principios de la hidrodinámica, las ecuaciones de la continuidad y la famosa ecuación de Bernoulli. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.